profesionales de las bibliotecas, archivos y gestión de la información y documentación en Extremadura, ABAIDEX. Es un auténtico placer daros la bienvenida. Mi nombre es Pilar Soto, soy documentalista en el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y tengo el honor de presidir ABAIDEX desde su fundación. Antes de dar paso a la esperada intervención de Julio Alonso Arévalo, me gustaría tomarme unos segundos para compartir quiénes somos y por qué nació esta asociación. Bien, em, estamos aquí. ABAIDEX es una entidad de carácter profesional sin ánimo de lucro que nació en febrero de 2024 como respuesta a una necesidad compartida de dar visibilidad, cohesión y voz propia al conjunto de profesionales de la información y documentación en Extremadura. Y cuando hablamos de profesionales de la información, nos referimos a un espectro amplio, a bibliotecarias y bibliotecarios, archiveros, documentalistas, personal técnico en gestión documental, personal de apoyo en centros de documentación, así como docentes, investigadores y otros perfiles que trabajan con el conocimiento como materia prima. En este primer año de vida hemos avanzado mucho. Hemos celebrado ya 3 encuentros profesionales, construido una estructura organizativa sólida y comenzado a establecer canales de diálogo con las administraciones públicas, la universidad y el sector privado. Además, desde hace unas semanas ABAIDEX forma parte de FESABID, que es la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. Esta incorporación nos permite formar parte e integrarnos en grupos de trabajo estatales sobre actividad profesional y participar en red con otras asociaciones homólogas en el resto de España. Es un paso importante para ampliar nuestro horizonte, compartir buenas prácticas y representar también a Extremadura en los espacios donde se toman decisiones que nos afectan como colectivo. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ABD? Pues hemos puesto en marcha un plan formativo propio que combina acciones presenciales y virtuales, abiertas o específicas para socios. La actividad de hoy forma parte de este plan. Y ya estamos preparando otras acciones en los próximos meses, como un taller gratuito exclusivo para socios centrado en el archivo de empresas y en la gestión documental en entornos industriales, un curso de catalogación automatizada y RDA, entre otros temas. Os hemos puesto aquí imágenes para que veáis un poco la representación que ya va adquiriendo la asociación. Y por último, no podíamos dejar de subrayar la importancia de hablar de que ABAIDEX es una asociación que se financia exclusivamente con las cuotas de los socios y el trabajo desinteresado y voluntario que hacemos las personas que formamos parte de la directiva. Lo que hoy veis, al contenido que hoy tenéis acceso, de la mano de Julio, es fruto del compromiso de una profesión y del trabajo desinteresado de las personas que forman parte de la directiva, como decía antes. Contar con más socios nos haría más fuertes, nos permitiría organizar más actividades, responder con mayor agilidad a los retos del sector y tener una presencia más sólida en las instituciones. Pero sobre todo nos permitiría construir una comunidad profesional más sólida, un espacio para compartir conocimientos, dudas, recursos y también ilusiones, porque creemos que formar parte de una asociación profesional como ABAIDEX es clave. Bien, si compartes estos valores, pues te animamos, si todavía no formas parte de ABAIDEX, que te acerques a nuestra página web, te pongas en contacto con nosotros a través de las redes sociales o la página web. Bien, y ahora sin más dilación damos paso a Julio Alonso Arévalo, a quienes queremos agradecer profundamente su generosidad y su compromiso con la profesión. Julio es bibliotecario de la Universidad de Salamanca, pero sobre todo es uno de los grandes referentes en divulgación e innovación bibliotecaria en el ámbito hispano. Es autor del blog Universo Abierto, que muchos y muchas conoceréis, una plataforma de referencia por su calidad, su rigor y su actualización constante. También es autor del podcast Planeta Biblioteca, donde cada semana se abordan temas esenciales para las bibliotecas, la lectura y el acceso a la información y retos tecnológicos del presente.
Bienvenido, Julio, y muchas gracias de nuevo por poder contar contigo. Ya avanzamos que la ponencia que vas a darnos tiene un contenido exquisito, muy innovador, muy seleccionado para el profesional. Tuvimos parte de nosotros, como socios, de escucharte en el tercer encuentro de Aveidex en Badajoz, pero queríamos que este contenido, por su valor, llegase a muchas más partes de España y creo que lo hemos conseguido porque teníamos más de 200 inscripciones, con lo cual, reto superado. Muchas gracias y te cedo la palabra. Me gustaría no superar, como te dije, a 14 horas y si podemos dejar unos minutitos al final, por si los compañeros quisieran hacerte alguna pregunta, pues sería ideal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar, y una feliz andadura que habéis iniciado y con muy buen pie a Ujú, vuestra asociación Abaides. El sentirme también acogido cuando estuve haciendo la conferencia en Badajoz, sentirme como en casa, digámoslo, y sobre todo también quiero, pues eso, agradecer a la gente que se ha conectado, que ha cubierto todos los cupos posibles. Y bueno, supongo que luego quedará conferencia por ahí y será mucha sí. más gente que Ujú, sí quería estar presente y que ujú, no ha podido estar para que la pueda visualizar. Pues nada, ujú. empezamos sin más dilación y vamos a hablar del tema, yo Perfecto. creo, ahora mismo puntual de interés casi de todos los campos del conocimiento, da igual donde actuemos en la medicina o en cualquiera otra. Y en este tema que vamos a abordar, que es la inteligencia artificial, que nos está afectando muy directamente porque somos profesionales de la información y trabajo con información a diario, pues tenemos un reto como profesionales para trabajar en el futuro. Lo he titulado Preparando a los bibliotecarios para la era de la inteligencia artificial. Evidentemente es eso, tenemos el papel que trabajar no solo con las herramientas de inteligencia artificial, sino sobre todo con la gente. Esta cita que veis pertenece a un libro, fijaos, del año 1969, que luego se hizo una película que se llama Dune. Frank Herbert se le tachó incluso de que era un tecnófobo, llegó a decir que hacía un tiempo que los hombres entregaron su pensamiento a las máquinas. Y esto es lo que está sucediendo, por una parte, ¿no? Porque la gente ahora mismo ya confía solo en ChatGPT a la hora de preguntar algo y solo tiene una única respuesta, la posibilidad de ser manipulados por estas grandes empresas que ya nos venían manipulando, porque la tecnología, en cierta manera, tampoco es estrictamente neutral, depende de cómo la utilicemos, ¿no? Pues esa forma de poder ser dominado por esas grandes empresas, que ahora mismo con el tema de Donald Trump lo hemos visto claramente, pues está ahí presente y no nos pueden esclavizar. Y ese es el peligro máximo que vamos a llevar con todo esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se refiere, pues eso, a esa sociedad en la que ahora mismo cualquiera persona puede, con una serie de preguntas en lenguaje natural, preguntar a una máquina, generar un texto, generar música, generar vídeos, generar imágenes, y eso ya no es una ficción, sino que es una realidad impulsada por la inteligencia artificial generativa, que es la que genera textos directamente, o imágenes o vídeos. Sin embargo, la inteligencia artificial existe desde mucho tiempo atrás. Ya en los años 50, Alan Turing, que es el que veis ahí en la fotografía, no sé si os acordáis de una película que se titulaba Descifrando Enigma, que era la máquina con que cifraban los alemanes sus mensajes, pues ya se empezó a trabajar con inteligencia artificial. Lo que pasa es que pues, era muy básica y era para resolver casi problemas matemáticos o de codificar algo, pero ha sido fundamentalmente la llegada de ChatGPT la que ha puesto un poco de manifiesto cómo con tan solo, sin tener apenas conocimientos, podemos hacer un texto, podemos hacer un libro, podemos hacer una imagen, podemos hacer un vídeo y vamos a tratar sobre estas cuestiones. Además, fijaos, ha sido la tecnología más rápidamente adoptada de todos los tiempos. ChatGPT en la primera semana ya tenía 1 millón de usuarios activos, o sea, que estaban trabajando ya directamente con la herramienta en solo 7 días y tardó en llegar a los 100 millones de usuarios un par de meses, cuando la aplicación más disruptiva que había habido hasta entonces, que fue TikTok, la aplicación china de microblogging, como veis, había tardado 9 meses o
el caso de Instagram, que fue la tercera que tardó en llegar a esa cifra 130 meses. Nos estamos refiriendo a estas herramientas como ChatGPT y otros como Gemini, Chat o Copilot que nos permiten generar un contenido directamente con solo preguntarle o generarle frases y generar borradores. Pero el uso de la inteligencia artificial, además, ha estado unido a muchas áreas, a las ciencias de la vida, al transporte, a la salud, vamos, prácticamente en todos los campos con todas las disciplinas. Está trabajándose ya con inteligencia artificial porque también quien no trabaje con inteligencia artificial quedará obsoleto, quedará fuera del sistema de alguna manera. Y en la vida cotidiana lo estamos utilizando desde hace años. Yo recuerdo ya en el año 2016 cuando los traductores, por ejemplo, el traductor de DCLL, que es muy bueno, que es de una empresa que se llama Lingui, o el traductor de Google, hicieron un avance muy importante porque ya no traducían palabra a palabra, sino que traducían las palabras dentro de un gran contexto de palabras y permitían determinar cuál es la palabra que iba a ir la siguiente. También se ha utilizado, se ha venido utilizando todos estos años de atrás como filtros de spam. El correo institucional que tenemos nos entra algún spam, pero ahora nos entran mucho menos porque ya los filtra, ya los clasifica. El tema de Tesla, por ejemplo, los autos autónomos, tienen que ver también con la inteligencia artificial. Las búsquedas en Internet, cuando nosotros en Google ponemos, por ejemplo, Salamanca y queríamos decir Salamanca y ya nos recoge que estamos buscando realmente Salamanca, eso ya lo hace con inteligencia artificial porque es capaz de detectar que nosotros hemos cometido un error y sabe lo que queremos buscar. También el caso pues, de los asistentes virtuales como Siri, como Alexa, que le preguntamos qué tiempo hace, qué día va a hacer hoy, qué día va a hacer mañana, y eso con nuestra voz lo está es un chatbot realmente y nos está contestando en función de la información con la que se ha entrenado. Incluso las recomendaciones personales que vemos, por ejemplo, en Amazon, cuando nos dice, si te interesó el contenido, otros usuarios que compraron este contenido también compraron lo que les interesó este otro. Pues eso todo tiene que ver con inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy generativa es capaz, como hemos dicho, de generar contenido a partir de los datos con los que se ha entrenado esa herramienta. Se ha entrenado con todo tipo de información. Yo recoge información de libros, de web, de páginas, de prensa, de revistas. Hay información ahí que es de más calidad y de menos calidad. Y entonces esto también tiene sus problemas que luego vamos a ver más adelante. Así de una forma sencilla, contado para que lo entendamos todos, cómo funcionaría la inteligencia artificial generativa para generar, valga la redundancia, estos contenidos. Pues en un conjunto de palabras, que pueden ser miles de palabras, calcula cuál va a ser la palabra que va a venir la siguiente, es probabilística pura, o sea, que no piensa como pensamos nosotros, sino que piensa simplemente es que en ese conjunto de palabras compara con todos los millones y millones de datos con los que se ha entrenado y ya determina cuál es la próxima palabra que va a ser la siguiente. Esa es la forma de que nos genere frases, párrafos, incluso páginas enteras completas. En el mundo nuestro en el que trabajamos, el de las bibliotecas, evidentemente, la inteligencia artificial, como en otros campos, está transformando nuestro trabajo, nuestra tarea, también la posibilidad de ser sustituidos o no ser sustituidos para muchas tareas, pero también se presentan grandes oportunidades para nosotros porque ya hemos venido trabajando en esta cuestión, en la confiabilidad de la información y ya hemos visto que durante encuestas que se han hecho, la gente confía en los bibliotecarios, confía en lo que nosotros les proponemos. Así que la biblioteca puede mejorar en muchos aspectos en cuanto a la gestión, es lo que sería la biblioteca inteligente. Hemos pasado de la biblioteca digital a la Smart Library, a la biblioteca inteligente que nos permite, pues, ¿qué? Liberar mucho tiempo, ¿no? Hasta hace mucho tiempo los bibliotecarios dedicábamos el 70, el 80 y hasta el 90% de nuestro tiempo a catalogar contenidos. Siempre ha sido esto una utopía, desde cuando nos hablaba Paul of Death de este tipo de contenidos y de un sistema automatizado que recogiera toda la información, ahora mismo casi casi es realidad. Ya mismo las tareas de catalogación, de indización, de resumen pueden hacerse con inteligencia artificial y en eso está trabajando la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a través de este proyecto que es BeFrame para catalogar automáticamente todos los contenidos.
Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo que yo he hecho con ChatGPT, que como veis, le pones, por ejemplo, una referencia de Amazon y ya es capaz de generarte esto que veis ahí. Si tú le dices a ChatGPT, genérame un registro en formato MARC 21 en RDA de esta información y te genera eso que veis ahí, con sus etiquetas correspondientes, sus etiquetas, etcétera. Todos comprendéis perfectamente eso porque soy del ámbito profesional. Entonces, esto es ahora mismo perfectamente factible y además nos completaría los contenidos en función de no solo una catalogación, sino de 10, 20, 30 o 40 catalogaciones para generar el mejor contenido. También nos permite, por ejemplo, cuando las bibliotecas universitarias, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos grandes cantidades de bases de datos, tenemos grandes cantidades de revistas electrónicas y otro tipo de recursos, optimizar el acceso a esos recursos, organizarlos, poder consultar todos los recursos directamente desde el catálogo. Eso también se puede hacer con inteligencia artificial y hacer preguntas sin necesidad de ser un experto en cómo cuestionar a un sistema de información. Por lo tanto, tienen muchos beneficios, tienen unas búsquedas que son más precisas, que son más efectivas y que superan muchas de las limitaciones tradicionales que tiene la búsqueda de información y que enriquecen nuestra experiencia como usuario. Esta es la mejor manera, de alguna manera, porque son sistemas conversacionales, es decir, que son sistemas en los que nosotros podemos preguntar y podemos preguntar en lenguaje natural. Hasta ahora estos sistemas eran muy simples, era como hacer una reserva y nos decía, si usted quiere esto, teclee un 1 en el teclado de su móvil, teclee un 2. Ahora estos sistemas, a partir sobre todo de ChatGPT, de OpenAI, pues son sistemas más complejos y esto ha llevado a que otras empresas, otras compañías del sector se hayan puesto más rápidamente al día. Incluso los propios investigadores ahora mismo están sorprendidos del gran avance que está teniendo la inteligencia artificial en este momento. Otra cosa para la que es muy recurrente es para los asistentes virtuales. Nosotros podemos ahora generar nuestra propia inteligencia artificial. Cuando tú pagas 20 euros, por ejemplo, para tener tu propio sistema, puedes generar con tus contenidos, meter ahí los horarios de la biblioteca, meter ahí los servicios que ofrecemos, etcétera, etcétera, y tener un sistema de contestación 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año con una información que es confiable, porque es nuestra información. Hasta ahora estamos viendo los sistemas generales, como ChatGPT, como Perplexity y otros, pero también podemos generar nosotros nuestros propios sistemas y cada vez la inteligencia artificial descentralizada va a ser más importante y esa sí que va a permitir tener una información mucho más confiable porque la vamos a controlar nosotros, no como en la tradicional inteligencia artificial, que lo que está ocurriendo es que coge información de tantas fuentes que coge tanto información confiable como no confiable. Por lo tanto, ese es otro de los sistemas. Los sistemas de recomendación que se iniciaron justamente cuando Amazon empezó a trabajar y decía, si te compraste este libro o este libro interesó a otros, también cada vez va a ser más fácil que en función de lo que yo pida al sistema, el sistema ya me lo da. Por ejemplo, un ejemplo. Yo, por ejemplo, en los universos abiertos, siempre cito en formato Chicago, me parece como más legible, ¿no? Al principio yo le tendría que decir, o le decía a mi sistema, hazme la cita en Chicago. Ahora digo, hazme una cita y ya sabe que es en Chicago, ¿no? Va aprendiendo lo que nosotros vamos haciendo, lo que nosotros queremos. Eso que llamamos la web semántica, pues exactamente es lo que nos permite hacer ahora mismo cualquier sistema. Y además puede predecir qué recursos tenemos que destinar, qué secciones van a tener mayor desarrollo en función de los usos que tiene la gente. Eso sería lo que se llama inteligencia artificial analítica. Nosotros en la Universidad de Salamanca tenemos un proyecto ahora de cómo estamos trabajando, cómo trabajar con duplicados, saber si es necesario tener dos duplicados de un documento o tener 6 y retirar los otros para generar espacios, por ejemplo, espacios de aprendizaje. Nosotros en la biblioteca estamos o vamos a hacer obras este verano, porque vamos a hacer un maker con videocasting, con podcasting, con realidad virtual, con kits de todo tipo, para trabajar también de otra manera, o trabajar aprendiendo, trabajar colectivamente, generar comunidad fundamentalmente. Pues a eso también nos ayuda a hacer la gestión de nuestra colección, de nuestros fondos. Y donde tiene un gran campo de acción, evidentemente,
es en lo que tiene que ver con todo el patrimonio, con la preservación de documentos históricos o dañados. Este documento que veis ahí es muy curioso. Fui a comer en casa de un amigo que es escritor y como sabía que era bibliotecario me sacó este documento que le había prometido a su madre que había fallecido que iba a saber qué contenido o de qué iba este documento, porque está en procesal del siglo XVII. Y se habían transmitido generación a generación, pero nunca sabían qué ponía ese documento. Y yo dije, no sé paleografía, pero déjame. Saqué mi teléfono móvil, le hice una foto a una de las páginas, lo compartí con ChatGPT, la versión de la aplicación, le dije, transcríbeme este documento al español actual. Y fijaos, casi es exacto. Alguna palabra no coge y te dice, no cojo la palabra y te lo pone entre corchetes. Pero era un testamento sobre una tumba que había en un pueblo aquí de Salamanca, que se llama Ledesma. Yo le traduje ya, o le transcribí casi las 22 páginas que tenía el documento, y este ya sabe dónde tenía la tumba, su familiar, etcétera, etcétera, y va a ir a verlo y saben qué iglesia es y las donaciones que hizo, y eso es lo que veis ahí, o sea que tiene para el tema patrimonial. Pero fijaos, más allá todavía. Ese es un papiro de los que se habían carbonizado durante el Herculano y Pompeya, que sabéis, explotó un volcán y quedaron carbonizados y no se podían ni abrir los papiros porque eran quebradizos. Pues ahora con la inteligencia artificial por primera vez se ha podido leer esos papiros. El otro día venía una noticia también muy interesante que ahora mismo es capaz, cuando un pintor, por ejemplo Velázquez, tenía una escuela que trabajaban no solo él, sino 20 aprendices, o Rafael, o cualquiera de ellos, y ahora es capaz de determinar la inteligencia artificial hasta qué punto el autor original o el artista original, como Velázquez o Caravaggio o el que sea, ha pintado eso y quién no ha pintado eso, o la participación de algunos de sus alumnos. Y eso es gracias a que es capaz de analizar las pinceladas de estos artistas y saber cuál es realmente suyo y cuál no es. O sea, tiene mucho campo. En el campo también de la accesibilidad fundamental, ¿no? La traducción automática, las herramientas para los usuarios con discapacidades tanto motrices como de discapacidad con sordera o, o visuales, permite y les facilita el poder acceder a casi cualquier contenido. Yo cojo cualquier texto o cualquier audio y lo puedo subir a mi ChatGPT y me lo digo que me lo transcriba a texto o que me lea un texto en voz, cosas de este tipo que nos facilitan mucho. Pero es verdad, todo esto son cosas que están a favor, pero hay también una serie de desafíos importantes. Las preocupaciones éticas, en primer lugar, que tienen que ver con el tema de privacidad, el sesgo de uso, los datos mismos, que a veces son datos que no son confiables, el costo de implementación, las herramientas que os están proponiendo probablemente en vuestras bibliotecas que funcionan con inteligencia artificial tienen un alto costo. La necesidad también de capacitar a nuestros propios profesionales para que nosotros podamos también servir o dar apoyo a todas estas cuestiones. La dependencia tecnológica cada vez mayor, y eso comprobamos el día de la caída de la luz aquí en España, que nos sentimos como gigantes con pies de barro de alguna manera. Luego, el riesgo de reemplazo humano. Sobre todo el riesgo de reemplazo está latente ¿en qué? En aquellas profesiones que son más lógicas, aquellas profesiones cuya lógica es mayor, como puede ser el programador, el que hace una página web, los que hacen también las cuestiones de, ¿cómo se llama?, de visualización de contenido, lo que se llama SEO, también serán sustituidos en una tasa de 4 por cada 10. Pero profesiones donde hay una interacción humana mayor, como puede ser un abogado, como puede ser un maestro, la tasa de sustitución es mucho menor. Luego, problemas de interoperabilidad de los contenidos, de las tecnologías, y luego la falta de normativas, claro, porque ahora mismo en Estados Unidos, el pasado año, se aprobaron 78 leyes diferentes sobre inteligencia artificial, y esas leyes siempre van por detrás porque la tecnología en este sentido va muy deprisa y está por delante. Pero sí es cierto que lejos de reemplazarnos como profesionales, a las bibliotecas se nos dan muchas oportunidades. Yo no sé vuestro caso, pero mi caso, yo ahora mismo empecé en el año 91, llevo 30 y tantos años trabajando, 35 o 36 años trabajando en la profesión, y ahora mismo yo creo que mi papel es más relevante que el que era hace unos años.
Dan oportunidades. ¿Por qué? Porque las bibliotecas ya no son puros almacenes de libros, sino que el valor real de la biblioteca es nosotros mismos, la capacidad que tenemos para hacer comunidad, la capacidad que tenemos para generar contenidos que puedan interesar a nuestros usuarios y se están convirtiendo casi en centros vitales de conocimiento y de aprendizaje para todos. La biblioteca, como veis ahora mismo, y la inteligencia artificial juega un papel clave, como lo hemos jugado, y lo estamos jugando durante la pandemia cuando enseñamos a la gente a conectarse por Zoom y poder conversar con sus hijos, gente mayor que no tenía capacitaciones de ningún tipo. Pues ahora mismo una de nuestras tareas fundamentales va a ser esa, a desarrollar habilidades en los demás para que puedan disfrutar de forma equitativa de la inteligencia artificial. Esto va a ser una de las grandes tareas que tenemos por delante, el tema de confiabilidad. ¿Y para ello qué necesitamos? Necesitamos tener ese poder que hemos tenido desde siempre de adaptabilidad y de aprendizaje continuo. Estamos en un mundo donde la innovación es constante y donde tenemos que estar todos los días aprendiendo. Y eso parte ya de nuestro ser, de nuestra mentalidad. Una mentalidad abierta al cambio, dispuestos a aprender y dispuestos a evolucionar. Lo hemos hecho desde el papel a lo digital y de las tecnologías ahora a la inteligencia artificial y a lo que venga. Otra cosa muy importante en todo este entorno es la capacidad de tener esas tareas que llamamos blandas, o esas habilidades blandas, como es la comunicación efectiva. Sabernos comunicar con los demás, creo que ahora es fundamental. Entrenar a los usuarios para el uso de la inteligencia artificial generativa. Ahora mismo ya se está hablando de una alfabetización digital en inteligencia artificial. Igual que empezamos hablando de información literacy o alfabetización informacional o alfabetización en salud, en datos, múltiples alfabetizaciones, porque requerimos ahora distintas habilidades, no solo hay que saber leer, sino comprender, saber que esa información es confiable, que la fuente que utiliza lo es. Pues ahora mismo comprender cómo funcionan las tecnologías de ella es fundamental para que la gente pueda aprovechar todos esos beneficios, interactuar con estas herramientas digitales que están aquí y han llegado para quedarse. Ahora mismo es fundamental probar diferentes herramientas. Yo hago un taller como el que hice en FESAVIZ el otro día con diferentes herramientas, tanto genéricas, pues Copilot, puede ser por ejemplo Gemini, puede ser Perplexity y otras herramientas, y luego herramientas específicas pues, para investigadores, ¿no? Y esto es importante, que enseñemos a nuestros usuarios a cómo utilizarlas, a cómo aprovecharlas, a qué beneficios nos pueden traer o lo contrario. Y una de las tareas, sobre todo en bibliotecas de investigación, que son clave, porque la inteligencia artificial solo puede existir si existe una base con datos que sean datos confiables y para que las respuestas también, a su vez, sean confiables. Y para eso hay una tarea que es fundamental, que nosotros estamos haciendo ya desde nuestros repositorios. Ahora mismo un investigador de la Universidad de Salamanca no solo sube el artículo final a un repositorio de acceso abierto, sino también los datos que ha utilizado para generar esa investigación. Puede ser una encuesta, pueden ser datos de laboratorio, puede ser datos estadísticos o cualquier tipo de datos que se comparten. Y esa es la fuente fundamental para alimentar la inteligencia artificial. Sin datos no existiría inteligencia artificial. Y la gestión de datos y la tarea nuestra sigue siendo muy importante en todo ese sentido. Cómo etiquetar esos datos, cómo clasificarlos, darles también la posibilidad de tener privacidad de esos datos para que sean datos que no afecten a la intimidad de las personas. Y sobre todo en este sentido es importante el tema de la transparencia, ¿no? Porque hay varios estudios donde se ve que los sistemas de inteligencia artificial son muy poco o nada transparentes. No nos dicen de dónde cogen esa información. Por ejemplo, no nos garantizan que el desarrollo de la ética y de la privacidad sea tal. Proporcionar información clara y completa sobre la naturaleza y la fuente de los datos es lo que tiene que ocurrir. Si yo, como investigador que también lo soy, o divulgador, como queréis, no cito las fuentes que estoy utilizando, evidentemente no soy transparente. Así que esta es una de las grandes tareas que también tenemos por delante para el trabajo. Y luego, sobre todo, claro, yo creo que la base de todo es que seamos críticos con la información que recibimos. Hasta ahora, ¿qué hacíamos? Hasta ahora ya, y ya os digo, Google ya es muy sesgado en sí mismo. Hay un libro que es Desnudando a Google que nos dice que Google nos conoce mejor que nuestra mujer o nuestra madre.
porque tiene toda la información que nosotros pedimos, requerimos, ¿eh? Y lo que sí que tenemos que hacer con esa información, que ya Google era muy sectario y depende de lo que consultes Google, si lo consultas aquí o en Mauritania te va a dar resultados distintos también. Entonces, esta evaluación crítica de la información, y en Google consultábamos varias fuentes, pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que mucha gente se contenta con solo tener una única respuesta, cuando antes cogíamos y entrábamos a distintos enlaces y comprobábamos y contrastábamos esa información. Así que ahora la capacidad para ser manejados cada vez es mayor. Y lo que tenemos que hacer o trabajar desde las bibliotecas es primero en que cuando nos da Google o cuando nos da una inteligencia artificial una respuesta, no confiar 100% en esa respuesta, porque nos la puede, y la capacidad que tiene la inteligencia artificial es que nos puede hacer una respuesta que puede ser de carácter o con sesgo racista, sexista o de cualquier otro tipo y planteárnosla de una manera tan lógica que nos parezca una verdad. Entonces, la única verdad es muy malo ahora mismo. Y ahora mismo nos estamos dando cuenta, y yo lo veo en mi blog ha bajado un 22% el número de visitas. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a los blogs, donde está la fuente original de la información, sino que consulta la inteligencia artificial que no te cita. Este es un peligro ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que trabajar? Todo el tema este de ética digital. Hay dilemas éticos que presenta la inteligencia artificial, incluyendo la falta de transparencia, que ya hemos hablado, los sesgos que te pueden incluir en esa posible información y luego también, fijaos, la responsabilidad en el uso de la tecnología. Parece ser, incluso que cuando hacemos un dibujito con una caja y nos metemos una foto nuestra dentro y tal, pues cada vez que hacemos eso, el sistema lo que hace es consumir miles y miles de litros de agua. Como si tiráramos medio cubo de agua al desierto, según decían. Creo que no es tan exagerado, pero sí bastante exagerado, porque son sistemas de muchos y muchos ordenadores que tienen que enfriarse. Y ahí está un poco también las claves en esa ética. Y otra cuestión es el coste de entrenamiento de todos estos sistemas. Por ejemplo, ChatGPT valió 78.000 millones, pero Gemini, que es la herramienta de Facebook, valió 191.000 millones. Sin embargo, la aplicación china de Dixit, no sé si la habéis utilizado, no es que sea mejor, pero en verdad es muy eficiente respecto al coste que tuvo, que el coste que tuvo fueron de 6.000 millones solo, con lo cual hizo que las bolsas de Estados Unidos, el índice Nasdaq, que es el tecnológico, bajara hasta un veintitantos por ciento. ¿Por qué? Porque era muy eficiente respecto a lo que se habían gastado las empresas estadounidenses. Y tenéis el tema del consumo de energía, también que requiere grandes cantidades de potencia computacional y demanda grandes cantidades de agua para enfriar los sistemas, los equipos directamente. Y otro de los grandes peligros es que nos estamos quedando sin datos. O sea, estamos quedando sin datos reales para entrenar la inteligencia artificial. Ahora mismo, ¿cuántos años llevamos trabajando con estas herramientas? 2 y medio. Noviembre de 2022 sale ChatGPT. Pues el 20% de los datos actuales, como veis aquí en la gráfica, ya son datos sintéticos, o sea, datos que ha generado una inteligencia artificial. Pero es que en el año 2020, 2030 esto se va a invertir y va a ser el 80% de la información sintética, es decir, que la ha generado, la ha hecho una inteligencia artificial y la información que generada por humanos solo va a ser un 22% o un 20%, con lo cual, pues ahora mismo es un problema también, porque toda esa información puede ser, como os digo, mucho más manipulable en todos los sentidos, con muchos sesgos y esa dependencia tecnológica de grandes empresas. Sin embargo, fijaos qué curioso, ¿no? Que parece las bibliotecas ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, ante estas compañías, ante estos sistemas, pero la buena información está en las bibliotecas. Empresas como Gemini, que es Facebook, empresas como OpenAI, están haciendo contratos con grandes bibliotecas históricas, como por ejemplo la de Harvard, que veis ahí, para enriquecer los datos de entrenamiento con datos confiables, que son los que realmente están en libros. Por lo tanto, seguimos teniendo un papel relevante en este mundo de la información, incluso más que antes, diría yo.
de alguna manera. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene los problemas ese potencial para la desinformación. Lo que os decía antes, nos puede generar una información que parezca perfectamente real. Ahí vemos una imagen de Taran que le está intentando detener a los policías. Y es una imagen que hace unos años se hubiera salido en un periódico y nos lo hubiéramos creído todos. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora, lo que puedas ver no lo puedes creer. O sea, esto antes se podía hacer, pero para hacerlo tendrías que tener un desarrollo tecnológico impresionante, tener ser un programador de primera para hacer una imagen como esta. Sin embargo, ahora mismo esta imagen la haces pidiendo a una inteligencia artificial que te muestre una foto de Donald Trump que va a ser perseguido por otro. Cada vez las inteligencias artificiales van limitando esto, pero es verdad que esto está ahí y es posible. Por lo tanto, ahora mismo la posibilidad de distinguir lo que es real de lo que es ficción es compleja, ¿no? Y requiere, pues eso, un conocimiento especial. Esta es una herramienta que intentó sacar también al mercado OpenAI, que es la empresa que hace ChatGPT, que era Voice Engine, género de voz, y te permitía que con solo tomarte 15 segundos de tu voz pusieras un texto y tú mismo te saliera una grabación diciendo lo que nunca dijiste. Y esto se ha utilizado y se ha utilizado, por ejemplo, en Moldavia. Tuvo un problema el candidato que iba a salir porque hablaba de compra de votos con un periodista y resulta que esa grabación nunca fue real, sino que le habían tomado la voz, le habían clonado la voz y aparecía diciendo lo que no decía. Por lo tanto, tenemos una labor o una responsabilidad grande en ese sentido. Aquí veis un deepfake. Deepfake es un vídeo falso donde nos aparece Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en el 69, cuando los astronautas llegaron a la Luna, diciéndonos que nunca llegaron, que habían muerto en el camino. Es la imagen de él, son sus gestos y esto está hecho con una inteligencia artificial. Antes hacer esto era complejo, ahora se puede hacer con una simple orden. Ese es el gran problema que tenemos en cuanto a la fiabilidad y confiabilidad de la información. Por lo tanto, también es decir que la inteligencia artificial no solo tiene usos ilegítimos, sino también tiene usos muy legítimos y que nos pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, cuando cogemos un texto, podemos decir que nos haga una revisión de la ortografía, de la gramática y la hace perfectamente. Se ha entrenado con tan cantidad de textos que lo hace, pero perfectamente bien, mejor casi que cualquiera. Nos puede también visualizar tendencias de investigación, que puede llevarnos a nuevos enfoques de temas a los que vamos a abordar, un tema de investigación, enfoques creativos, o sea, puede ayudarnos a inspirar en muchas cosas. Hay usos legítimos. Son ideales, por ejemplo, como asistente, como fuente de inspiración para cualquier cosa, para analizar tendencias, para analizar datos. Ahora, claro, para corrector lingüístico, con evitar tareas repetitivas. Hemos visto que ya no sabe catalogar, por ejemplo, supervisar trabajo, escribir código, pero siempre cuando hagamos una cosa que utilicemos la inteligencia artificial hay dos aspectos fundamentales. Primero, ser transparente, es decir, que esto lo hemos hecho con inteligencia artificial y por otra parte, revisar lo que nos ha salido. Porque bajo una apariencia completamente lógica, completamente razonable, bien escrito, nos puede incluir información que sea que tenga origen pues, en mala información o en información malintencionada, que decimos. Por lo tanto, este cruce entre innovación tecnológica, investigación, integridad académica, tanto en el campo de la enseñanza como de la investigación, se presenta ahora mismo como un tema clave y relevante sobre el que nosotros, los bibliotecarios, podemos trabajar y podemos ser un buen apoyo a nuestras comunidades, sean públicas, sean bibliotecas escolares, sean bibliotecas de investigación. Y esto lo que suscita, como siempre, y cada vez los maestros lo dicen, que se fían menos de que ahora mismo un trabajo que presente un alumno sea un trabajo hecho con una IA o sea un trabajo hecho por el alumno directamente, entonces, o una investigación directamente. En la enseñanza, por ejemplo, el uso entre los adolescentes es en Estados Unidos, y esas cifras son de este estudio que veis ahí, que es del año pasado, del 70% de los alumnos confiesa que utilizan la IA para hacer sus trabajos de clase. Y es peor, de esos, un veintitantos por ciento dicen que entregan el trabajo a su profesor tal cual sale de la herramienta.
Sin embargo, también los profesores también la están utilizando para preparar sus clases y también en unas cifras muy altas. Según este mismo estudio, en Estados Unidos se llegó a prohibir la inteligencia artificial en las escuelas, se cortó directamente. Luego se repensó aquello y se pensó que teníamos que convivir con esta tecnología y que no se puede prohibir, que prohibirlo no es una opción. Lo que sí que es, hay que enseñar a la gente a cómo utilizarla y cómo utilizarla de manera ética y de manera crítica, sobre todo eso por lo que os he comentado anteriormente. Fijaos también esto que vemos aquí. Este es un uso sospechoso de la inteligencia artificial. En noviembre de 2022 aparece ChatGPT. Esas son las investigaciones que había hasta entonces. Pero fijaos, cómo él se lanza como, no sé, 30 veces más el número de investigaciones en el mundo o de publicaciones de investigaciones en el mundo. Esto se denota un uso anómalo, pero también que denota, denota que, claro, podemos ir más o avanzar más en la investigación. ¿Por qué? Yo recuerdo que en el año 2020 o así, hice un estudio para España y Latinoamérica sobre el libro electrónico y su uso en bibliotecas y demás. Y tenía 2.500 respuestas. El análisis multivariante me costó hacerle tiempo. Pues ahora mismo, con esa misma investigación, yo simplemente llevo las encuestas y ya me genera o me hace el análisis multivariante la herramienta. Por lo tanto, igual os digo a nivel de laboratorio, pues una persona que hace trabajo de laboratorio es más rápido también de investigar porque esas tareas que son las que más tiempo llevan, las hace más rápido. No solo está el tema del fraude científico, que también está ahí directamente. Algunas anomalías que podemos ver es que determinadas palabras las utiliza mucho la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en el fondo es un sistema estadístico, probabilístico, y hay determinadas palabras que utiliza mucho. Por ejemplo, aquí vemos el caso de que Delve, esta palabra, aparecía un 0,5% desde que aparece ChatGPT, si antes era 0,04. Y estas otras palabras que veis aquí también son palabras que utiliza la inteligencia artificial muy frecuentemente. Si observamos, por ejemplo, los resúmenes de PubMed, la palabra delve, esta que es indagar o profundizar, se utilizó en el año 2023 629 veces. Sin embargo, en el año 2024 se utilizó 4.846. Y como eso, otras palabras que son frecuentes. Como dice aquí, este es un análisis para ver hasta qué punto la inteligencia artificial está afectando al uso no legítimo en la investigación. Incluso hay algún autor, Noam Chomsky, ¿sabéis? Es lingüística de la semiótica, muy reconocido en el mundo y es muy radical también con esto. Dice, llamamos inteligencia artificial a un software de plagio porque no crea nada, sino que copia obras existentes de artistas existentes y le da un barniz para alterando lo suficiente para que pase el tema de leyes de derechos de autor. Y fijaos lo que dice, que es el robo de propiedad intelectual más grande jamás registrado desde que los colonos europeos llegaron a tierras nativas americanas. Pero es cierto también que las herramientas, bajo esa lógica que os comentaba antes, pueden introducir contenidos incorrectos, inexactos y sobre todo referencias falsas. Cuando le pedimos información sobre un tema, nos va a dar una bibliografía exquisita, pero va a haber un momento que esa bibliografía, en ese afán de innovación constante, llegue hasta un 60% de que esa bibliografía realmente no existe, ni existió, ni va a existir. O sea, se la inventa la herramienta. Ese afán de responder a cada uno de diferente manera, en función de cómo utiliza la herramienta, en ese afán de innovar constantemente, llega a crear artículos que nunca existieron, pero que podían haber existido porque ese autor ha trabajado sobre ese tema. En una conferencia que di para el ejército de Colombia, un señor me dijo, yo es que veo que no funcionan los DOIs. Digo, no es que no funcionan los DOIs, el número de identificación de artículos. Lo que sucede es que se los inventa. O sea, no los crea nuevos en ese afán de alucinación. Eso es lo que os digo, el 60% de los casos. Esta es la investigación, si alguno la quiere consultar, ¿eh? Por lo tanto, también produce eso que llaman alucinaciones, que es un término médico de psicología, pero que está diciendo. El tema de alucinación, ¿cuándo se produce? Pues se produce cuando se equivoca en esa probabilística, porque él
se entrena con un conjunto a lo mejor de 10.000 palabras y en base a los textos que ya antes ha entrenado, ¿qué sucede? Pues que en base a eso lo que hace la herramienta es decir qué palabra va a venir a continuación. No la piensa como la pensamos nosotros, pero cuando se equivoca en una palabra, ¿qué ocurre? La alucinación. ¿Y la alucinación qué supone? Que nos va a dar con una lógica escrita bien, muy bien razonada, una información que no es real. ¿Y por qué? Porque también se entrena con datos que no son consistentes o que no son confiables. Se puede entrenar igual que llegar a decir, como dice ahí, que el beber agua cura el cáncer, porque, como sabéis, esa información está en Internet y no discrimina con qué información se entrena. A veces, sobre todo la inteligencia artificial general. Aquí tenemos un caso así paradigmático, un abogado que, bueno, le echaron de la judicatura porque consultó ChatGPT para defender un caso y varias de las sentencias o precedentes legales se los dio ChatGPT y se comprobó que esos precedentes legales nunca existieron. ¿Eh? Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución y sobre todo tener ese espíritu crítico que trabajamos desde las bibliotecas. Y además, curiosamente, fijaos, las versiones primeras están menos dadas a las alucinaciones. Cuando las herramientas están evolucionando, son más rápidas y demás, son menos precisas. Fijaos la evolución del 0.1 ahora mismo al 0.4 mini, que es el que utilizamos gratis, cuando utilizamos ChatGPT, que nos da hasta 10 respuestas con el 0.4 mini. Pues tiene una capacidad de alucinación más casi el doble, como podéis ver por ahí. Por lo tanto, pues el problema de todo esto es también que las herramientas se utilicen mal, es lo que hemos dicho, la tecnología puede ser neutral, pero realmente el uso que hagamos no lo es. Entonces crea o genera preocupaciones éticas. Si se trata de un artículo también que se indexó por parte de la editorial Springer y que estaba en Web of Knowledge, había pasado un comité de revisión científica y sin embargo aparecía una frase que era común de ChatGPT de hace un par de años, cuando no estaba conectado directamente a Internet, que decía, hasta mi último de generación de contenido, o la frase regenerar contenido, que era un comando, y aparecía en el documento, lo cual era un indicativo bastante claro de que ese artículo se había hecho con inteligencia artificial generativa. ¿Veis? Este es el caso de hasta mi última actualización. Si os vais a Google, ponéis hasta mi última actualización de contenidos, os salen más de 300 artículos en Google, en la parte del Google académico, que tienen esa frase. Y esa frase es una frase que utilizaba ChatGPT cuando no estaba actualizado en tiempo real. Aquí tenéis otra investigación con esas palabras, como os comentaba antes, como enable, meticulous o intricate, que utiliza muy frecuentemente y como esas palabras en el ámbito científico se han incrementado en un 137, en un 117% y que es sospechoso de que puede ser utilizado así. Pero hay soluciones a esto, a integridad académica, tanto en el ámbito de investigación o en el ámbito de la enseñanza. Pues hombre, alguna cosa hay, pero fiabilidad 100% no, digámoslo. Las estrategias es, por una parte, establecer políticas y regulaciones, que lo están haciendo revistas, lo están haciendo escuelas, lo están haciendo universidades, no todas, no, algunas pocas. Establecer también medidas tecnológicas, hay herramientas que son capaces de detectar que un contenido puede estar hecho con inteligencia artificial, nos dice tanto por ciento escrito por una posiblemente escrito por una inteligencia artificial y tanto por ciento escrito por un humano. Y luego la tarea en la que tendríamos nosotros un papel relevante sería el de alfabetización y concienciación, que ese es nuestro trabajo y vamos a ir viéndolo. En cuanto a establecer políticas, bueno, si yo pregunto a ChatGPT si puede ser autor de un contenido, porque incluso MLA o APA nos dice que podemos citar a ChatGPT como autor, pero es cierto que no puede ser autor. Y no puede ser autor, ¿por qué? En principio porque ante un conflicto de intereses, si alguien te acusa de un plagio, no podemos llevar a un tribunal a la inteligencia artificial. Los últimos responsables somos nosotros y en lo que no sea responsable de nada, pues no puede ser autor de nada tampoco. Algunas organizaciones, como veis ahí, como Springer, revistas como Cambridge University Press o el Comité Científico de Investigación, nos han dado unas pautas y dice que la creación de contenidos solo es un hecho humano, de momento.
y que es importante que los investigadores, cuando utilicen la herramienta, igual que en metodologías, nosotros ponemos que hemos utilizado una hoja Excel para analizar ese contenido, poner que hemos utilizado pues, una inteligencia artificial para proponer el tema de investigación o para cualquier otro tipo de cosas para lo que ya hemos utilizado, para corregir el texto. Yo el otro día me sucedió algo curioso. Escribí un artículo para el boletín de la Asociación de Adultos Bibliotecarios sobre inteligencia artificial, le hice yo y pasé este texto por ChatGPT 0, que me detecta qué tanto por ciento, pues sí, me daba como un 9%, solo posiblemente escrito por una IA. Pero cogí ese texto, me lo llevé a ChatGPT y dije, corrígeme el texto. Y una vez corregido el texto, lo subí otra vez al detector y me daba un 80%. Aunque la corrección del texto no es un plagio, sino que simplemente es un uso que podría ser legítimo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto porque podemos ver falsamente acusados de plagio. Y otra cosa que tiene es ser consciente, eso, lo que os he dicho ahora, de las capacidades y las limitaciones de todas estas herramientas. Las medidas tecnológicas son los detectores. Ahí tenéis diferentes detectores, desde Turnitin, que lo incorporó en abril de 2004, hasta otros hay de pago y hay algunos gratuitos. GPT 0, por ejemplo, es gratuito. Pero ¿qué ocurre con estas herramientas? Bueno, tiene otra forma de detectar el contenido, lo hacen por un análisis aritmético, que es qué palabra, qué frecuencia de palabra va a haber y cuál va a ser la próxima palabra y nos puede detectar esa palabra. Por aprendizaje profundo, que es la misma cosa que utiliza la inteligencia artificial para generar los contenidos o incluso por esto que llaman dispersión lingüística, que es muy curioso, ¿no? Que es que nos hace un escrutinio del sentimiento del artículo para compararlo con el de otro artículo, posiblemente que podría ser plagiado. Y el sentimiento, fijaos, ahora se habla de la antropomorfización de las herramientas de inteligencia artificial. Depende de cómo la preguntemos y si somos amables nos suele dar unas respuestas más certeras. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque también analiza todos esos textos y en función de los textos que analiza, con los que no hemos entrenado, cuando somos amables somos más amables. Y el otro día salió un artículo curioso que la inteligencia artificial tampoco era así como digamos neutral, porque depende de cómo preguntes y lo que hayas preguntado antes, tú tienes un historial. Y en base a ese historial que yo os decía, por ejemplo, que yo ya le pido una cita y me la hace directamente en Chicago, que es lo que le he pedido durante meses, también ocurre lo mismo. Si yo, por ejemplo, lo que busco es información sobre cuestiones que podríamos denominar pseudocientíficas o terraplanistas, me va a dar contestaciones de ese tipo, por lo tanto no es tan neutral como podemos pensar. Aquí se hizo un análisis en este artículo sobre los detectores y como veis, ningún detector es completamente fiable. Turnitin estaría como un 70 y tantos por ciento, que sería el más fiable, pero hoy por hoy nadie te puede decir que ese texto lo has hecho con una inteligencia artificial o lo has hecho tú. Aunque sí que es verdad que cuando la proporción que nos deduce de que está hecho con una inteligencia artificial nos puede dar lugar o dar una pista de que se ha hecho con inteligencia artificial. Si la proporción es muy baja, probablemente esté hecho por un humano directamente, pero ninguna herramienta es fiable. O sea, la propia herramienta que generó OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, la tuvo que retirar a los meses porque tenía una eficiencia de solo un 26% de aciertos. Y ellos conocían además el propio algoritmo, con lo cual dijeron que la iban a sacar. Llevamos año y medio desde que se cerró que no la han vuelto a sacar reformada porque no es completamente fiable. Y luego hay otras herramientas muy curiosas, como esta que veis aquí. Este es gratuito. Tú metes a un texto y te dice tanto por ciento generado por una inteligencia artificial. Pero cuando pagas es cuando tú quieres camuflar ese texto, cuando lo quieres humanizar. Tú pagas, no sé, la suscripción, que son $60 al mes, y ya te genera un texto diferente que no te va a detectar una inteligencia artificial. Ahora mismo estamos casi en una tierra de nadie. Estamos en una tierra de nadie. Está pasando en Estados Unidos de falsas acusaciones, de falsos positivos que no pasan, de gente que ha hecho una tesis y la ha pasado el director por una inteligencia artificial y le ha dado que un 80% era escrito por inteligencia artificial, pero nadie puede demostrar esto ante un tribunal. Es el problema que hay ahora porque no se puede confiar en ninguna herramienta que nos pueda hacer esto. Así que
lo que mejor viene y nos viene a nosotros como profesionales es hacer la tarea que hemos hecho durante todos estos años con los temas relacionados, por ejemplo, con la inteligencia artificial, y con todas estas cuestiones. Y antes de que existiera o utilizábamos la generativa, ya nosotros éramos fuentes de información confiable porque conocemos los canales donde va la información, cuáles son los canales que podemos sean revisados o lo que sea, ¿no? Pero sin embargo, claro, el mundo de noticias falsas y todo esto está relacionado con esto, porque ¿qué dos cosas son importantes en la inteligencia artificial? Primero, la alfabetización digital, alfabetización mediática y también la gestión de datos de investigación, en dos cuestiones, en dos tareas que teóricamente los bibliotecarios somos o debemos ser especialistas. Es la confluencia de esos dos mundos, de los datos de investigación, sobre todo los que trabajamos en bibliotecas universitarias o bibliotecas puramente de investigación, y luego el tema de la alfabetización mediática. ¿Qué fuentes son confiables? ¿Qué fuentes no son confiables? ¿Dónde está la buena información? ¿Cómo saber si una información es buena? Y tenemos herramientas para eso porque llevamos años trabajando en el mundo de la información, ¿no? Por lo menos se subraya así la importancia de promover una alfabetización digital adecuada entre los investigadores sobre cómo usar la inteligencia artificial en los procesos de producción científica, de producción académica, para los trabajos de clase, y cuáles son sus usos permitidos y sus limitaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, como profesionales que somos de la información. La función de la biblioteca como educadora, promotora de conciencia y fuente de información sobre el uso es primordial. Ahora mismo es más importante, como dijo la antigua directora de la ALA, lo que hacemos nosotros por las personas que la información que contenemos, porque mucha información que ya, sobre todo la actual, contenemos una información que muchas veces ya nos encontramos en Internet, aunque haya barreras a veces, como pasan universitarias de pago, barreras de acceso de alguna manera, pero evidentemente el valor de nuestra biblioteca ha perdido valor en cuanto a los contenidos, ha ganado valor en cuanto a el profesional de bibliotecario como un socio colaborativo de sus bibliotecas. Eso es lo que somos realmente. Somos personas en las que la gente puede confiar para poder acceder a la buena información. Y eso es lo que tenemos que trabajar, el espíritu crítico, todas estas cuestiones que fomentan una cultura de responsabilidad y de conciencia crítica en torno a lo que es la IA. Fijaos también este artículo, que es muy curioso. Esto es un artículo que se hizo y se preguntó a estudiantes, creo que eran 5.000 estudiantes, sobre cuáles eran los usos legítimos o no legítimos de la inteligencia artificial. Y hasta un 31% de los estudiantes no estaban seguros de cuáles eran los usos o qué podía hacer él con una inteligencia artificial y que fuera legítimo. Por lo tanto, ahí tenemos un trabajo que hacer: concienciar, alfabetizar sobre el uso de esta herramienta. Ahora mismo, como dice también este informe que tenemos aquí delante, que es un informe sobre la adopción de la inteligencia artificial, es necesario una alfabetización ya en inteligencia artificial, lo que se llama Alfin Gen, o Alfin, ¿no? En generativa. Por lo tanto, tenemos que mejorar esta alfabetización, que la gente sepa utilizar la herramienta, sepa cuáles son los usos permitidos y los no permitidos, ampliar el acceso a las herramientas de inteligencia artificial desde nuestro centro, desde nuestra biblioteca, y luego también establecer políticas claras sobre cuáles son los usos legítimos o ilegítimos y el desarrollo, sobre todo, de la capacidad crítica. Entonces, ¿qué sería en concreto la alfabetización en inteligencia artificial? Pues evaluar críticamente las tecnologías de inteligencia artificial, colaborar con ellas y utilizarlas de manera ética. Fundamentalmente es eso. Se relaciona, como hemos comentado antes, con dos cuestiones: con la alfabetización digital, alfabetización mediática, y también con la alfabetización en datos, que son dos de las claves. Aquí, como veis, hay ya varias propuestas. Educase es la organización ahora mismo más importante que hay en el mundo sobre el tema de educación superior y también elemental.
y que generan informes y todo este tipo de cosas, pues aquí tienes un marco sobre la inteligencia artificial o la alfabetización en inteligencia artificial. Los marcos son por las estructuras base de lo que tiene que ser la alfabetización en ese campo. En este caso, inteligencia artificial. Habla de una alfabetización técnica, o sea, un desarrollo técnico en saber utilizar los prompts, saber cómo evaluar la información que nos genera, la ética, una alfabetización práctica y una también evaluativa. Este es el marco de alfabetización para las bibliotecas universitarias y investigación de ACRL, como veis ahí, y bien también la parte funcional, que es cómo funciona la inteligencia artificial, la parte ética, cómo navegamos con esa inteligencia para hacer usos que sean permitidos o legítimos, una retórica, cómo usamos el lenguaje para lograr nuestros objetivos, nuestros resultados, o sea, lo que se llamaría la ingeniería de prompts. ¿Un prompt qué es? Un prompt es la pregunta que nosotros hacemos a una inteligencia artificial y hay que saberla preguntar. Esto es todo un engranaje, o sea, porque en función de cómo preguntemos nos puede dar unos resultados, nos puede dar otros muy diferentes. Pues esto hay que saberlo hacer, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de qué, en qué formato quiero la salida. Cuando yo le pregunto algo, cosas de este tipo van a hacer que los resultados, cuando preguntamos, sean mejor. Luego habla de una alfabetización pedagógica, cómo la usamos para mejorar la enseñanza y la investigación. Se puede utilizar de formas múltiples. O sea, al contrario, no temer que nos copien, sino, por ejemplo, para generar un debate en clase. Es decir, ¿cuáles son las tendencias fundamentales en este campo? Y generar un debate en clase con nuestros alumnos. Lo que sí se requiere a los alumnos, por ejemplo, y cada vez más es otra cosa que nosotros hacemos, que cada afirmación que hagan nos la justifiquen con una fuente de información o cada dato que proporcionen. Eso hará, por lo menos, que el alumno tenga que leerse el trabajo que va a presentar, tenga que buscar dónde viene esa información y por lo tanto no es necesario, como quieren hacerlo en Harvard, hacer exámenes orales y suprimir los trabajos de clase, sino que lo hagamos de forma ética y luego de todo, valores centrados también en el ser humano, que es otra cosa importante. Desde el marco, no voy a entrar en el del Consejo de Educación Digital, lo podéis luego ver, yo si queréis os proporciono luego el PPS. Este es el marco de la UNESCO, también para competencias ENIA para los estudiantes, son todos muy parecidos. Este es el marco que establece el Foro Económico Mundial, pero como veis, casi todas las organizaciones, esta es la Universidad del Aire, una particular, pero todas las organizaciones, sobre todo las más relevantes, como veis, están trabajando este tema ahora mismo porque es un tema prioritario, un tema esencial. ¿Por qué? Porque la tecnología va por delante de la legislación, va por delante de lo que estamos haciendo y por lo tanto se necesita un poco establecer esta alfabetización en inteligencia artificial. ¿Y qué estrategias son las fundamentales? Pues tanto educación y formación continua para nosotros como profesionales, para nuestros usuarios, el uso de herramientas de verificación de contenidos y sobre todo promoción de esta conciencia crítica que cada vez es más importante. ¿Qué habilidades se requieren por parte de la gente que utiliza la inteligencia artificial? Pues la ingeniería de prompt. Os dije que en función de cómo nosotros preguntemos a la herramienta nos va a contestar. Por ejemplo, hay usos que puedo considerar ilegítimos y dice, eso no es posible porque no es un uso legítimo, pero si nosotros damos la vuelta a la pregunta, nos lo puede decir. Por ejemplo, otra cosa es la evaluación crítica de esos contenidos. Lo que os digo, los chavales en clase, por ejemplo, piden un contenido y, como decía, hasta un veintitantos por ciento lo presentó tal cual estaba. Como es, léete el contenido, modifícalo, lo menos, si quieres hacer algo, y evalúa críticamente ese contenido, porque bajo una apariencia perfectamente legítima, razonada y lógica, nos pueden meter un sesgo de cualquier tipo. Y luego la comprensión también de las implicaciones éticas relacionadas con el trabajo, el medio ambiente, la privacidad. Y ahora mismo, fijaos, antes decíamos que las herramientas sobre todo están trabajando en el tema de quién es el autor. Y ahora todo sobre el tema de derechos de autor, quién sería el propietario de los derechos cuando hacemos algo con una inteligencia artificial.
los propietarios de esos datos, el propietario de la herramienta, el que hace la pregunta. Pero ahora mismo Estados Unidos, a través de su agencia de normalización ISO, está abriendo alguna puerta en este sentido. Si vais a Universo Abierto, que es mi blog, podéis ver cómo consideran ciertas cosas que puede ser de una autoría o una propiedad intelectual compartida. Entonces, estamos en el inicio de algo y también de trabajar. ARL, que son las bibliotecas también de investigación de Estados Unidos, nos dan unas directrices y lo que tenemos que hacer y trabajar desde la biblioteca es fomentar la alfabetización digital, que es parte de la alfabetización de inteligencia artificial, en concienciar a la gente de que estas herramientas, bajo una apariencia lógica completa, nos pueden dar información falsa y que eso también se entrena con información diversa y puede tener sesgos de todo tipo. Yo recuerdo un caso que es con el presidente Pedro Sánchez, que un periodista BIN preguntó si tenía barba o no tenía barba, insistió, y la herramienta le dice que le enseña una foto de Pedro Sánchez con barba. Entonces, da un link, un enlace, entran en el enlace y no hay ninguna foto. Y pone 404, que quiere decir que ese contenido ha sido retirado. Entonces le dice que ese contenido ha sido retirado, que no ha visto la foto, le dice el periodista de inteligencia artificial, que no ha visto la foto de Pedro Sánchez. ¿Y qué le contesta la inteligencia artificial? Le dice, Pedro Sánchez no es fiable. Pedro Sánchez engaña a los españoles. Pedro Sánchez habrá quitado la fotografía de ahí. ¿Y eso por qué lo dice? Pues lo dice porque se entrega con todo tipo de información y ya independientemente de la descripción política y de las ideas que tengamos cada uno, lo que pasa es que coge información, por ejemplo, de periódicos que son contrarios al presidente, entonces dice esa cosa que dicen esos periódicos, lo del artículo mentiroso, lo que no es confiable, lo que engaña a la gente, y esos sesgos están ahí. Entonces tenemos que tener esa capacidad crítica para reconocer si esos sesgos son realmente legítimos o no lo son. Y luego, otra cosa importante, priorizar la seguridad y la privacidad de los datos de las personas, continuar con el desarrollo de la aplicación. ¿Por qué? Porque la tecnología está yendo por delante. Una vez que se legisla, ya hay un avance que está fuera de la legislación. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial, incluso los propios investigadores en inteligencia artificial son conscientes de que va muy por delante. Incluso hay un grupo en Estados Unidos, pro-Trump. Trump lo que está, por ejemplo, ahora intentando hacer, que ha hecho un grupo para que la inteligencia artificial no vaya tan rápidamente desarrollada y controlarla él. Antes lo generaban legislación los estados federales y ahora quiere controlar específicamente el web. Y luego también promover la equidad en este sentido, el acceso por parte de todo el mundo, que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades y las mismas posibilidades. Y ahí tenemos una tarea que hacer nosotros, los bibliotecarios, como hemos hecho. O sea, no es nada nuevo. Lo hemos venido haciendo durante todos estos años y creo que lo hemos hecho con bastante dignidad. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Evaluación crítica, reconocimiento de los medios manipulados y luego también comprender las implicaciones éticas que tiene la inteligencia artificial. Y sobre todo, el centro es necesidad de entender y evaluar la información generada por la inteligencia artificial. La importancia de la lectura crítica de los resultados que nos proporciona y la verificación de la información, que eso son dos cosas en las que nosotros hemos trabajado. Así, en conclusión, después de toda esta exposición, que espero que haya sido de vuestro interés, ahora mismo, ¿qué? Pues la inteligencia artificial está suscitando pues, inquietudes entre investigadores, entre educadores, porque, como os dije, está siendo casi una tierra de nadie, donde no podemos saber si un texto lo generó una inteligencia artificial o no. Ha habido inteligencia artificial que incluso han dicho que el Génesis, o artículos del Génesis, estaba hecho un 80% por inteligencia artificial. O al contrario, falsos positivos y positivos no detectados. Son herramientas muy prometedoras en el momento que las utilizamos bien para un análisis de datos, nos pueden ayudar a quitar tiempo de análisis de cualquier tipo de información. Por ejemplo, te decía, Italia, por ejemplo, ¿qué hizo? Pues las empresas cogían y subían los contenidos a ChatGPT para que les hiciera el balance y el análisis y se ahorraban, que esto también tiene implicaciones en el empleo, el tener a un analista de datos que cobra bastante. O sea, las profesiones más amenazadas, curiosamente, son aquellas que tienen mayor capacidad lógica.
como puede ser analista de datos, como puede ser programadores. Ahora te puede hacer una programación, una inteligencia artificial. Y es importante señalar que, aunque es potente, no sustituye el pensamiento humano. En el fondo, lo que hace es coger la información que ya han hecho humanos y darle un revestimiento para generar nueva información. Pero si no hay creación por parte de humanos, evidentemente no hay contenidos nuevos. Eso también es cierto. Y la biblioteca y el bibliotecario creo que tenemos un papel importante, nosotros que trabajamos más que en el campo de la lógica, sino en el de la interacción. La biblioteca, ¿que es ahora? Generar comunidades, generar aprendizaje. Somos socios de confianza de nuestros usuarios y ese es el papel que vamos a seguir desarrollando y creo que va a cobrar importancia con la inteligencia artificial. Por lo tanto, ahora mismo es más importante que nunca tener y promover una mentalidad crítica, ¿no? Y promover un uso ético de la inteligencia artificial, porque prohibirla, desde luego, no es una opción. Y nada, con esto concluyo. Si alguno tenéis alguna pregunta, os dejo también aquí esta cita, que es de Gary Kasparov, con el reconocido campeón de ajedrez del mundo, ruso, que dice que la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas humanas, pero es verdad que los humanos que utilicen la inteligencia artificial reemplazarán a los que no lo hagan. Esa es un poquito la frase final. Y muchas gracias y ahora entramos, si queréis participar activamente, hacer preguntas, pues estoy completamente a vuestra disposición para cualquier duda y demás. O Muchas aclaración. Brillante, muchas gracias, Julio. Nada. Pues yo invitaría a los participantes que han pronunciado sus preguntas por el chat que enciendan sus cámaras y sus micros porque es el momento de participar. Vamos a dar unos segundos. Si hay preguntas en el chat. Sí, sí hay. Bueno, pues sí. Em, a Y ver, mira, preguntaban incluso por el consumo. ¿Cómo pueden las bibliotecas minimizar el consumo energético de los sistemas de IA sin comprometer su rendimiento? Pues evidentemente no depende de nosotros, porque nosotros no desarrollamos los sistemas, es cierto, ¿no? Entonces, estos sistemas sí tienen un gran consumo, como sabéis, de energía, porque son ordenadores en serie, miles y miles de ordenadores que están procesando información y evidentemente tenemos mucho poder, pero no tenemos tanto poder para poder, las empresas, y lo podemos hacer sugerir a aquellas empresas que tengan una eficiencia energética mayor. De verdad, nosotros también somos la biblioteca un mundo de concienciación en torno a estos temas. Hay algunos ejemplos de bibliotecas brillantes en el sentido de que, por ejemplo, hay una biblioteca en Barcelona, creo que usa paneles solares y cosas de este tipo para su funcionamiento, que todo es un revestimiento exterior y demás, y eso, claro, evidentemente también favorece todas estas cuestiones que tenemos que cuidar. Y sobre todo también, pues que no utilizar la herramienta en plan cachondeo para decir, vamos a generar una imagen y otra imagen, la de más allá y la de más acá, porque eso tiene un consumo. Entonces, utilizarlo de forma equitativa, de forma que no perjudique tampoco el tema del medio ambiente, que debemos estar preocupados. Es un tema excesivamente preocupante. Sí que es cierto, y os voy a decir una cosa, que en principio se pensó que generaba más consumo de energía del que realmente, y de agua del que realmente genera. ¿Por qué? Porque una vez que la herramienta ya ha hecho los primeros desarrollos, el consumo es menor, porque ya esa información ya la va teniendo. Entonces, sí es cierto que esta exageración que yo recuerdo a Ricardo Baeza Yates, que hace unos meses, hace 2 años así, dijo que cada vez que consultábamos a ChatGPT estábamos tirando un medio cubo de agua al desierto. Este investigador, no sé si lo conocéis, estaba en la Universidad Pompeu Fabra, chileno, y los ha ido a Estados Unidos y está trabajando en Silicon Valley. Y es un hombre con una buena capacidad, pero sí es cierto que luego yo he visto algún estudio y lo podéis encontrar en Universidad Abiertos, si buscáis medio ambiente e inteligencia, lo ponéis ahí en el buscador, veis que dice que se exageró mucho que el consumo que estaba haciendo, pero sí es verdad que consume bastante, y sobre todo en agua, en energía, etcétera, ¿no?
Ujú. Bien, hay otra pregunta. Alexis, no sé si quieres enunciarla vía micro o la leo. Bien, sí que, bueno, dice, ante tanta información generada por la IA, ¿cómo procesarla para no abrumar a nuestros usuarios en el ámbito de las bibliotecas escolares? Bueno, evidentemente en bibliotecas escolares pues, tenemos que nosotros trabajar sobre todo con los alumnos para que aprovechen mejor la inteligencia artificial, porque ahora mismo también no sé si conocéis el concepto aulas invertidas. La aula invertida es que previamente a que nosotros vayamos a explicar algo, y esto está muy de moda ahora mismo en Estados Unidos, se está llevando a cabo y con muy buenos resultados, por lo que dicen, ¿vale? Aquí en España no es tan frecuente. ¿Qué es una aula invertida? Pues el aula se llama invertida porque hacemos lo contrario de lo que hemos hecho con la enseñanza tradicionalmente. Una aula invertida, los deberes se hacen en la clase y la consolidación de conocimientos en casa. ¿En qué consiste fundamentalmente? Consiste en que previo a la clase que vamos a explicar un tema, pues en las pirámides de Egipto, imaginaos, pues le decimos al chico que visualice determinados recursos, que puede ser un vídeo, que puede ser un juego, una gamificación, para que cuando vaya a clase ya tenga un cierto conocimiento sobre eso, que puede ser consulta la inteligencia artificial generativa sobre este tema y cosas de ese tipo, y luego nosotros en clase lo que hacemos es ya unas pautas para que conozcan eso. En el caso, por ejemplo, de los chicos que les mandamos a hacer un trabajo, porque aquí, con el Espacio Europeo de Educación Superior, en mi facultad, los profesores ya no hacían muchos de los exámenes y algunos han vuelto a hacer exámenes. ¿Por qué? Porque, claro, hoy día no puedes saber si un trabajo que te han presentado fiablemente se ha hecho una inteligencia artificial o lo ha hecho el alumno con sus recursos. Sí. Pero E en el incluso exámenes orales, ¿no? Como exámenes orales. planteado exámenes. Mm. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, sin embargo, nosotros tenemos unas herramientas que lo que estamos enseñando, yo desde el primer día que lleguen los alumnos a mi facultad, les enseñamos a citar, les enseñamos a trabajar con Zotero, y eso lo hacen con el bibliotecario. O sea, el primero que tienen contacto en nuestra facultad es con el bibliotecario, que les muestra dónde hay información confiable en Internet en general, aparte de todas esas bases de datos que tenemos para que empiece a trabajar de otra manera, trabajar aprendiendo o investigar aprendiendo. Ya no se considera al alumno como una persona pasiva, que simplemente le damos una información y la tiene que procesar y volver a vomitar el día del examen, sino hacer lo contrario, que es decir, aprende investigando. Usa fuentes y sobre todo el tema de citar fuentes. Citar fuentes es fundamental. Como dije, la inteligencia artificial cita fuentes muy sumariamente. Entonces, sí es importante que cuando una persona haga una afirmación, una definición, una noticia, referencie de dónde ha tomado esa información. Esa es una forma, primero, de concienciar, de acreditar que ese contenido es un contenido científico, que es un contenido confiable, y esta es la tarea que nosotros tenemos por delante para desarrollar. Creo que por ahí van las cosas o deben de ir por ese sitio. Sí. He estado repasando, bueno, principalmente los asistentes te dan la enhorabuena y las gracias por la calidad de la ponencia. Muchas ¿Había alguna otra cuestión sobre las alucinaciones? Que, bueno, que aparte del ojo crítico y la experiencia, ¿cómo podríamos luchar contra ellas? Pues, sobre todo, daba una fórmula así al principio de la conferencia, ¿no? Que cada vez va a tener más importancia la inteligencia artificial descentralizada. En el momento de nosotros, por ejemplo, tenemos una inteligencia artificial descentralizada, podemos y alimentarla con datos confiables, con datos propios, con datos nuestros. Entonces, eso va a ser importante. Evidentemente, ahora cualquier inteligencia artificial de las grandes, ¿qué hace? Pues coge la información a trapo, o sea, llega y donde encuentra información, lo hace a través de scrapping, no sé si sabéis qué es scrapping, que recoge esos contenidos sin permiso automáticamente y los alimenta.
y tampoco discrimina que esos contenidos sean terraplanistas, que esos contenidos tengan un carácter sexista, que tengan un carácter machista, simplemente se acoge. Pero cuando nosotros ya tenemos una inteligencia artificial descentralizada, donde tenemos, por ejemplo, lo que os decía yo, de contenido de un tema concreto y determinado, mejor imaginaos un departamento que alimenta su base de datos con registros que tiene a su disposición y demás, esa información va a ser muy confiable. Por eso las inteligencias artificiales están deseosas de trabajar con bibliotecas como es con Harvard o con las grandes. ¿Por qué? Porque la información que todavía se contiene en libros es muy importante. O sea, estamos renovando, pero a veces tenemos o estamos cobrando importancia del Ujú, valor que tiene la biblioteca como fuente de información confiable para las personas. Por eso ahora mismo también muchas de estas empresas como ChatGPT o como Gemini, que es Facebook, lo que están haciendo es contratos con prensa, por ejemplo, escrita seria, con el New York Times, con el Financial Times, con otros, porque ahí sí que está la buena información y la calidad de los resultados que va a tener esa inteligencia artificial va a tener muy en cuenta con qué herramientas o con qué fuentes están trabajando. ujú. Es que se parece esto mucho, no se da cuenta, a lo que hemos hecho siempre los Sí, bibliotecarios. toda la vida. Sí, sí, toda la vida, ¿no? El proporcionar información de confianza, información Ujú, segura, ¿no? Entonces, esa es la labor y ahora nuestra labor en torno también al aprendizaje, es lo que decía, ya os digo, la directora de la ALA, ¿no? Que es más importante lo que nosotros podemos proporcionar que lo que contenemos en nuestra biblioteca, si esto está siendo así. Y creo que el prestigio y el valor que tiene el profesional ahora mismo está muy por encima y no quiero ser puramente optimista, creo que tenemos muchas cosas que salvar y que hacer, pero evidentemente nuestro papel y nuestro rol se ha incrementado positivamente. Yo he disfrutado y disfruto cada vez más de la profesión y estoy a 2 años de jubilarme, ¿no? Pero bueno, seguiré haciendo cosas también, es cierto, que me gusten. Esperemos que sí, y nosotros disfrutando de ella. Mira, otra pregunta que dicen es, aunque parezca una pregunta peregrina, pero ¿hay algún navegador que funcione mejor que otro con la IA o es indistinto? Navegadores, bueno, como ya sabéis, los navegadores ya hace tiempo que utilizan inteligencia artificial, los overviews, estos que pone Google, te quiero decir, es ese trocito que nos aparece incluso antes de la publicidad, cuando hacemos una pregunta están ahí, ¿eh? Pero bueno, hoy me encontré precisamente una noticia que la puse en el blog, que a veces también se confunde el overview, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un perro decía que si era un baloncestista y no sé otra cosa más. La inteligencia artificial, evidentemente, casi siempre va a acertar, pero la verdad es que tenemos que tener ese doble espíritu crítico, ese de comprobar esa información siempre, ¿eh? Porque no es confiable. Y como os digo, ellos lo ponen, si ellos te lo dicen. Cuando lo pasa está en letra pequeñita, ¿no? Pero ellos te dicen que tienes que revisar los contenidos que genera. Yo, evidentemente, la utilizo y la utilizo para muchas cosas. Yo, un programa de radio, como sabéis. Antes me tenía que leer entrevistas, entrevistas, entrevistas. Ahora cojo todas esas entrevistas, le pongo un enlace y le digo, hazme 14 preguntas a esta persona que voy a entrevistar mañana. Y me ahorro una cantidad de tiempo. ¿Yo qué hago? Oye, evidentemente reviso las preguntas. ¿Eh? Evidentemente tienes siempre que revisar las preguntas, un poco con base a lo que ha hecho esa persona, ¿no? Porque si vas a preguntar una cosa y luego se ha confundido con otra persona, hay también otra alucinación, por ejemplo, que le preguntan que cómo jugó Fernando Hierro en el Barcelona. Dice que jugó menos partidos que en el Madrid. Claro, Fernando Hierro nunca jugó en el Barcelona, eso es una alucinación. Porque sí que pasaba que Fernando Hierro tenía un hermano que también cuando hacían las asignaciones le ponían el nombre de Hierro, que jugó 2 o 3 partidos en el Barça. Pero bueno, Ujú, pues eso es las cosas que tiene una inteligencia que no es capaz de pensar como pensamos nosotros y que por encima de todo prevalece nuestro pensamiento crítico y nuestro razonamiento por encima de una máquina que nos puede ayudar, de hecho nos ayuda mucho para muchas cosas. ujú, Pero dice, genérame un examen, le mete los contenidos. Por ejemplo, un profesor que ha dado durante el curso y que le haga un examen con preguntas alternativas y se lo hace. Yo esto lo hago en los cursos, ¿no? Incluso el otro día, cuando estuvimos en FESAVID, pues eso, le cogí un libro mío, el último que tengo, de las bibliotecas en el imaginario colectivo y le dije que me lo catalogara desde la editorial
y me generó el archivo en formato RDA-Mark y me hizo un formato de exportación que se podría colgar en el catálogo. Y eso es como cuando un médico, en lugar de visitar a 200 personas, ha visitado a 5.000. Entonces tiene todos esos datos. Entonces, la catalogación más precisa, precisamente, o más completa, te la hace porque donde esté catalogado ese libro ha cogido esos datos y te ha generado esos datos a partir de esos contenidos, no solo de una fuente, de dos. Muchas. Sandra dice, el año pasado ponía Review sobre la mesa en sus jornadas el tema de la preservación de todo ese contenido que se genera con IA. ¿Qué opinión le merece el tema? Un Pues placer escucharle. eso es Sandra. información sintética, la que genera la propia inteligencia artificial, y eso es uno de los hándicaps, uno de los problemas, que muy buena parte de la información que ahora vemos es información que se ha generado con una inteligencia artificial y a veces ha habido errores trasos. O sea, en el error, por ejemplo, un periódico de Estados Unidos que despidió a varios de sus empleados porque llegó la inteligencia artificial y una de sus noticias tampoco, como digo, no revisada, porque sí, tú te puedes hacer eco qué ha habido en el mundo sobre este juez o sobre esto. Pues este caso acusaban al fiscal de ser el asesino, ¿no? Esto puede suceder. Entonces, sí es importante, importantísimo, muy importante revisar los resultados y contrastarlo con la información original porque podemos meter la pata, pero muy bien metida. Es el caso del juez que os digo de las sentencias o miles de casos que se dan día a día y que encontramos de vez en cuando se confunde y no podemos confiar en que esa información es 100% confiable y que tenemos que ver las fuentes originales y comprobar, siempre comprobar y Sí. siempre pensar críticamente. Yo creo que esto es un peligro sobre todo para la gente que no tiene opinión o que no tiene una opinión formada sobre un tema, que puede coger eso y lo puede dar como una verdad. Cuando, lógicamente, puede estar muy bien escrito, escrito mejor que nadie, escribe fenomenal. Esto es cuestión de probabilística y escribe perfecto. Ni un punto, o sea, una forma de detectar que un contenido está escrito con una inteligencia artificial es que no tiene un fallo tipográfico siquiera. Y esa es la Sí, ni mejor, gramatical, ni tipográfico, ni ni ortográfico, nada, ni ortográfico, nada. porque está entrenado tanto que predice perfectamente cómo se escribe. Mm. Entonces, una persona que no tiene una opinión formada es un peligro. Caso digo, pues alumnos o cosas de este tipo que no conoce cosas. Porque yo a veces le he pedido cosas, le he preguntado cosas y lo tienes que reorientar y te dice, ah, sí, perdona que me he confundido, ¿no? Si te lo dice, esto lo Sí, habéis encontrado, ¿no? sí. Entonces, si no tienes antes una opinión crítica, sigue siendo muy importante Mm, leer y leer contenidos confiables. mm, Hoy ya podemos confiar en la inteligencia artificial, pero ya teniendo una perspectiva de opinión. mm, Problemas para la gente que no tiene la perspectiva de opinión, que no lee y que al final puede colarse cualquier cosa. sí. Así es. Pues no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias a vosotros y a todos los que habéis asistido y Gracias a ti, siempre. Ha gracias sido un muy placer escucharte. fuerte, Pilar, a la asociación, que tengáis mucho éxito y a todos los que habéis estado escuchando y espero que haya sido provechoso. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós a todos y gracias por venir. Echarle un vistazo a la asociación. Chao, chao. Adiós.